Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Soy TV, nuestro sitio de entrevistas acá en soychile.cl. En esta oportunidad me acompaña Alejandro Góngora, quien es psicólogo del Centro de Estudios de Atención Psicológica de la Universidad San Sebastián. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Justin. Todo muy bien, muchas gracias. No, de nada, un placer tenerte acá. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy día que es el exceso de celular, del uso del celular, sobre todo en contexto de pandemia, en donde, bueno, tú al ser psicólogo tienes varios estudios a mano en los que nos puedes comentar cuáles son los efectos negativos, sobre todo, en torno al uso excesivo del celular y también, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Claro. Sí, más que estudios, sobre todo también con la experiencia clínica de atender fundamentalmente a adolescentes jóvenes y que muchas veces llegan con temáticas que se relacionan justamente con el uso de las redes sociales, de los medios, del teléfono, etc. Ya. Por ejemplo, había leído que uno de los grandes como síntomas o padecimientos que tienen estos jóvenes es como relacionar mucho lo que es la depresión o el aislamiento social con este uso excesivo. Por ejemplo, en la Universidad de Houston, tengo entendido, había hablado o hecho un estudio como llamándolo la depresión de Facebook, que ahora se podría Mm, llamar la depresión de Instagram, la depresión de TikTok, como queráis llamarle, pero en claro, el fondo la depresión de la red social, que es exactamente. quizás compararte mucho con el otro, esta hiperconectividad, por así decirlo, ¿qué efectos produce? Sí, miren, yo ahí, primero, antes que nada, recomendaría al público en general ver un documental que hay en Netflix que se llama que tiene que ver con las redes sociales. Se me olvidó exactamente el nombre Ya. del, del, Ese que de es este como documental. del habla de los El, algoritmos, ¿no? sí, como se llama algo así como el paradigma de las redes sociales, que Claro. justamente estamos en una época, y que eso se ha intensificado con la pandemia, donde gran parte de las relaciones sociales pasan por las redes sociales. Y eso también, por un lado, a las personas que ya estaban aisladas le ha dado un cierto espacio de contacto con el otro, pero que es un contacto, vamos a decir, muy ficticio. Es diferente la interacción como por el WhatsApp, donde es uno a uno, cuando las interacciones, por ejemplo, son Facebook, el Instagram o el TikTok ahora que está tan famoso. Claro, les permite a esas personas tener algún contacto con el otro, con lo social, pero al mismo tiempo genera una especie de ficción, donde el contacto es un contacto que no es encarnado, porque finalmente uno puede decir, habla de Facebook, Instagram, TikTok como si fuera alguien, y en verdad es una multiplicidad de personas y en verdad no está encarnado en nadie, son todos y no es nadie. Y efectivamente eso ha generado, vamos a decir, dificultades, sobre todo en los jóvenes, que son los que más usan este tipo de redes sociales, sobre todo ahora último el TikTok, porque por otro lado, los que no estaban aislados, que no, vamos a decir, no había algo anterior que lo haya aislado y que, sobre todo ahora en la pandemia, se encuentran solos, bueno, encuentran el único lugar de contacto a través de las redes sociales, pero también en una ficción que muchas veces se vuelve algo, vamos a decir, muy irreal, donde buscan un cierto, y ahí la problemática de los jóvenes, que buscan un cierto reconocimiento. Por ejemplo, todo lo que pasa en Facebook con los likes, ¿eh? En ese documental de Facebook justamente aparece ahí, es un documental que muestra ciertos estudios, habla con las personas que estuvieron a cargo de Instagram, Facebook, pero también hace un pequeño relato ficción donde muestra a una chica, una niña que debe tener alrededor entre 13 y 15 años, donde justamente todo tiene que ver que su imagen, toda la construcción de su propia personalidad, identidad, imagen, está tomada de las redes sociales. O sea, solamente interactúa con las redes sociales, solo espera aprobación de las redes sociales, y efectivamente, como con los no me gusta, o los comentarios, vamos a decir, que van más del lado del bullying, por ejemplo, se empieza a deprimir, y empieza a modificar ciertas conductas para acomodarse a lo que supuestamente esperaría el otro de la red social, que es un otro indeterminado. Entonces, eso crea grandes dificultades, en la sobre todo para los jóvenes, los niños y los jóvenes, en la construcción de la identidad. ¿Mm?
es una identidad que está, vamos a decir, atravesada más que nunca por la imagen. Y una imagen además que es una imagen, como la tenemos aquí, que es una imagen segmentada. No tenemos, es decir, toda la corporalidad de una persona, solamente tenemos un, vamos a decir, recuadro que muchas veces, vamos a decir, nos entrega una imagen falsa de lo que, O sea, de quienes somos. hablando desde mi experiencia, porque bueno, todos tenemos redes sociales y todos vemos lo que está Ujú. en el feed, por así decirlo, uno se da cuenta de que, por ejemplo, el estándar de belleza es mucho más grande Sí. ahora porque el filtro, el hecho de retocar tu imagen está mucho más a la mano hoy en día. Antes, por así decirlo, ya comparándolo con generaciones pasadas, quien retocaba su imagen era el que se bajaba Photoshop, sabía usarlo, veía tutoriales, tenía una cámara buena. Ahora se relaciona mucho, incluso hasta con comprarte un buen equipo para sacarte buenas fotos en buenos lugares y un poco aspiracional también, como generando mucho Supuesto. malestar en los jóvenes. O sea, sobre todo, por ejemplo, en Facebook, Instagram, donde lo que predomina, sobre todo además en Instagram, que lo que predomina es la imagen, esto de un poco como el perfil y las fotos que hay, como todas en lugares bonitos, buenas poses, y se genera la idea de que, bueno, la vida de esa persona es eso, viajes todo el tiempo, lugares bonitos todo el tiempo, y nos perdemos ahí de unas, vamos a decir, en esa discontinuidad que genera la imagen, nos perdemos de que, bueno, no nos preguntamos si esa persona sufre, no sufre, qué dificultades tiene, porque finalmente su personalidad, lo que llega a través de la red social, es esa foto en esos lugares. Y después, por ejemplo, sobre todo los muchachos, las chicas más jóvenes, la referencia es esa imagen. ¿Eh? Y que antes era un poco la referencia de las imágenes de los actores, que ahora los influencers, por ejemplo, que eh, fundamentalmente son los que predominan o lideran, vamos a decir, estas redes sociales, claro, mostrando una imagen discontinua de lo que es la vida, siempre en buenos lugares, y la depresión se produce de, yo no tengo trabajo, no estoy en ese lugar, no tengo esa ropa, no tengo ese peinado, no me maquillo de esa manera, no tengo esa nariz, esos pómulos, etc. Entonces, esas referencias se vuelven, porque justamente los niños, los adolescentes, sobre todo los adolescentes, están construyendo, están separándose de la identidad que de alguna manera que tiene que ver más con los padres, con lo que dicen los padres, con los ideales de los padres, y acercándose más a ideales que tienen que ver con su rango etario, con los chicos de su edad. Y ahí justamente se producen las distorsiones, y a veces justamente los papás están muy poco al tanto de lo que ocurre ahí, y por eso a veces ocurren cosas bien, bien complejas. Y Alejandro, a mí me gustaría preguntarte, para la gente que nos está viendo quizás, que tú puedas aconsejar o dar algunos quizás tips para quizás como un poco aliviar poco a poco esta adicción que se genera en algunas personas al celular, al smartphone como tal, a las aplicaciones, las ¿Sí? redes sociales, etcétera. ¿Qué tips o soluciones como quizás no definitivas porque es un proceso, pero tú puedes otorgar como psicólogo? Sí, podría decir algunas cosas pensando en que las redes sociales tienen ciertos beneficios, pero al mismo tiempo también tienen ciertas dificultades. Las redes sociales, Facebook, más allá de los filtros que tengan y vamos a decir los procesos de censura que pueden haber, no es alguien. TikTok no es alguien. ¿eh? No está encarnado ese lugar. Y entonces a veces los padres traspasan la responsabilidad a, bueno, ellos harán los filtros, las censuras, etcétera. No, por supuesto, lo sabemos. A propósito, por ejemplo, de este caso de la chica de 10 años que hizo un desafío de TikTok y terminó asfixiada y murió. ¿eh? Eh, Como si la responsabilidad, vamos a decir, fuera de TikTok. Vamos a demandar a TikTok. No, la responsabilidad es de los padres. ¿eh? Y eso es algo que, uno, por el salto generacional, pero a veces tenemos padres que son jóvenes, que ya entienden cómo funcionan más o menos las redes sociales y dejan toda la responsabilidad en los hijos, en una niña de 10 años. No, eh, los padres, por ejemplo, eso es algo, y ahí en ese documental es muy interesante porque se llama El paradigma de las redes sociales.
uno de los tipos que estuvo a cargo creo, Pinterest, era, y que contaba cómo él mismo sabía cómo funcionaba y él mismo era adicto a lo que él mismo había producido. Por ejemplo, a sus hijos no los dejaba tener celular hasta que fueran adolescentes, más de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente cómo operaba los algoritmos para generar cierta adicción. O sea, por ejemplo, el efecto que tiene de dependencia, el buscar ahí en Facebook y andar el típico movimiento buscando algo de repente que me guste y que funciona como un estímulo positivo, un refuerzo positivo, y sigo viendo y buscando algo. ¿Eh? Como la gente se queda hasta tarde en la noche revisando y nada, o sea, no es algo que le implique algún conocimiento nuevo, es simplemente encontrar un video, algo que le llame la atención. Ahí yo creo Oye, que la mayor consejo es, los padres tienen que ser responsables de la relación que tienen los hijos con las redes sociales. sabes que me gustaría comentarte algo que también leí, que se llama el efecto Google, que es Ujú, al tener el celular a mano, tenemos mucha información a mano, es como tener una biblioteca infinita, ¿verdad? claro. Pues Google es básicamente una biblioteca infinita. Por lo tanto, había un estudio que le pusieron efecto Google porque uno, al saber que tiene esa información disponible, no la aprende. Es otro proceso mental el que hay. Por ejemplo, el que yo sepa que siempre voy a poder buscar qué día cayó, no sé, la bomba atómica en Hiroshima, en Japón, quiere Sí, decir que claro. yo nunca voy a codificar esa información en mi cerebro, porque la voy a tener siempre a mano. Entonces, bajo esa premisa se especula que, que en realidad cuando se habla de que esta generación sabe muchas cosas, en realidad no es así. No, quizás sabemos menos que las generaciones de antes, nosotros Sí, mismos. sí. Eso es solo Justamente ujú. se atrofia, o sea, todo lo que ha implicado para el ser humano en los procesos de enseñanza-aprendizaje se pierde porque ya no es necesario guardar esa información. Y al mismo tiempo, que aparece también ahí en este documental del paradigma en las redes sociales, bueno, el ser humano, vamos a decir, lo voy a decir así, ha evolucionado, se ha desarrollado en términos de la comunidad, ¿no? Para el ser humano para vivir, ¿eh? A diferencia de algunos animales, no todos los animales viven en comunidad, manada, etcétera, es necesario vivir en comunidad porque si no, no sobrevivía. Y entonces, eh, nuestro sistema nervioso se ha especializado justamente en establecer relaciones. ¿Mm? Lo que ocurre con las redes sociales es que, claro, algo de eso opera y tenemos satisfacción porque nos relacionamos con el otro a través de las redes sociales, pero se pierde el componente fundamental, que era el vínculo real, concreto con el otro, que implicaba colaboración, que implicaba apoyo emocional, y ahora entonces buscamos todo eso en las redes sociales, sobre todo, por ejemplo, el apoyo emocional. Muchos chicos que consultan, muchos padres que consultan por sus hijos y los muchachos que yo atiendo, a veces justamente tiene que ver con que han estado esos muchachos buscando esa satisfacción de encontrar el apoyo, la acogida del otro en las redes sociales, pero sin, vamos a decir, el cuerpo, la sustancia que soporta eso. Y entonces, claro, al final es un apoyo que queda en un vacío y cuando necesitan efectivamente algo del cuerpo del otro, no está. ¿Mm? Y Sí. eso genera efectivamente dificultades importantes también para la propia imagen que tenemos del cuerpo. Hay que pensar que sí está el cuerpo biológico, el organismo, vamos a decirlo así, pero también hay una imagen del cuerpo. Nosotros nos creamos, nos construimos una imagen mental de nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Y eso, por ejemplo, ahí donde ocurre, uno dice, por ejemplo, a propósito de la anorexia, ¿mm? Donde justamente hay una distorsión de la imagen, porque la imagen que el organismo no es lo mismo que la imagen mental que tengo. Entonces, una chica que está flaquísima en los huesos se puede seguir viendo gorda porque la imagen que tiene no es la del organismo. Y eso se construye con el otro. Y bueno, recogiendo eso mismo que tú mencionas de la anorexia, yo me he topado, he visto que hay
por así decirlo, círculos en las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, cuentas dedicadas a inspirar a las chicas a ser, a ser anoréxicas, que se llama Thinspo, Mm, que viene de la palabra sí, inglés y inspiration. Entonces, de eso es una entre las miles de cosas dañinas que pueden encontrar los jóvenes en las redes sociales. Y yo lo quiero llevar al tema de qué se debería hacer en estos casos, porque es como casi que si probablemente tuviésemos que normar el uso del celular hasta cierta edad o el acceso a ciertos sitios. Yo personalmente tengo 26 años, entonces cuando era muy chica tuve acceso a un computador y incluso en ese tiempo, siendo muy chica, 13 años, 12 años, recuerdo haber visto cosas que no tenía que haber visto en el computador, que era un computador de escritorio que estaba en el día de mi casa y que usaba 3 veces a la semana, 1 hora. Ahora un niño de 10 años, 8 años, tiene un celular acá en la mano todo el día y puede ver lo que quiera. Eso yo siempre me lo pregunto, o sea, en ese sentido, ¿hay, ¿hay que normar esto como a través de la ley o simplemente es un tema de concientización y hacer que los padres entiendan? ninguna, ninguna norma va a funcionar si no hay sujetos que se responsabilicen. Ujú, Porque normar es, de alguna manera también, algo que un poco, vamos a decir, que tiene cierta ficción, que es, por ejemplo, suponer, dejarle la responsabilidad al Estado. ¿Mm? ujú, Entonces, normemos pensando que la norma va a solucionar el problema. ¿Eh? Hay algunas normas o algunas leyes que pueden de alguna manera restringir ciertas cosas para que efectivamente disminuir o que cuando ocurren tengan sanciones. Pero en este caso, si no está la responsabilización de los sujetos, de los adultos, eh, cualquier norma no va a funcionar. ¿No? O sea, eh, si no hay padres que de alguna manera tomen decisiones respecto a cómo van a usar sus hijos las redes sociales, qué acceso le van a dar, es como, por ejemplo, los filtros parentales de Internet o ahora como, por ejemplo, del Netflix o del Amazon Prime Video, etcétera. Eh, como, como ahí está, pongo el, o del mismo cable, pongo ese filtro parental y solucioné el problema y me olvido de qué está viendo mi hijo, ¿no? Y me olvido en qué, aquí está entrando en internet. ¿No? Claro, tú cuando tuviste acceso, como vamos a decir, un poquito más ahí al internet y todo eso, claro, era un tema bastante nuevo y era bastante, vamos a decir, y uno siempre en la vida, o sea, se ha encontrado, los jóvenes se han encontrado con cosas que quizás a la edad que tienen no deberían ver, pero claro, son más esporádicas. Ah, no, pero yo eh, me refería, por ejemplo, al tema de que, por ejemplo, te hablen mayores de edad, gente que es desconocida, todo eso es lo que es peligroso. O sea, Ese otro riesgo importantísimo, ¿no? O sea, de el acceso, y uno piensa, porque, claro, de repente está la idea como, no, en verdad esa niña, 15 años, es porque, no sé, pues, se piensa que hay un problema como intelectual. No, no es una chica que tenga algún problema intelectual, no, normalmente son personas, piensa que a veces también con las redes sociales, personas que son profesionales, que tienen una formación universitaria, caen también en esos juegos. ¿Eh? Asumen, por ejemplo, todo el tema de los tierraplanistas, ¿eh? Donde, claro, uno dice ahí, bueno, y el tema de Google, una biblioteca infinita, pero tampoco que no permite discriminar qué es verdadero y qué es falso. ujú. ¿Quién determina eso? ¿Mm? Es alguien que se responsabiliza de una posición. No estoy diciendo que, vamos a decir, hay que demonizar a todos los terraplanistas, por ejemplo. El tema es, ¿se responsabilizan de su posición? ¿Es una posición que toman porque han investigado, han trabajado en el tema o simplemente porque vieron unos cuantos videos en YouTube, algo que apareció en Facebook y creen en eso ciegamente sin corroborar? O muchas veces que aparecen, y me pasa a veces con mi mamá, por ejemplo, mi mamá me dice, oye Alejandro, apareció esto en el Facebook, que el tipo dice que es un médico súper y que es, mamá, ¿cómo sabes tú que él es un médico efectivamente, que estudió en Harvard, etcétera? No se sabe con eso.
porque claro, justamente se empieza a creer en algo que no tiene sustancia, no está la persona ahí para decir, sí, estudié y tengo tales pruebas. ¿Cuánto estudio hay en Internet que es falso? sí. ¿Mm? Bueno, Entonces, eso de la fake news es un tema que nos preocupa mucho a nosotros los periodistas, es algo claro, que tenemos que combatir porque genera, quizás los terraplanistas ya pasa lo anecdótico, pero por ejemplo la mm, gente que es antivacuna y todas esas por cosas ejemplo, ya es más preocupante en esta situación. claro, entonces es una invasión de información donde uno no puede determinar si deja la responsabilidad en las redes sociales, uno no puede determinar qué es verdadero y falso. Lo otro es tomar una posición, creer porque, bueno, tengo una cierta convicción de que algo es verdadero o falso porque, bueno, tengo estudios, me he informado más allá de lo que otro me puede decir diciéndome que tiene ciertos títulos que no sabemos. Sí, Bueno, lo mismo ocurre con los jóvenes, que 15 años una chica perfectamente puede entrar en un diálogo con un adulto que tiene otras intenciones, también en busca de afecto muchas veces, ¿eh? Porque encuentra en la red social el afecto que no encuentra en la familia, que no encuentra en los otros, en términos de carne y hueso, y busca ese afecto en las redes sociales, en un adulto, por ejemplo, alguien que le muestra alguna, aunque sea mentira o engaño, le hace alguna demostración de afecto. Lo importante que es eso para el ser humano, esas demostraciones de afecto y cómo nos agarramos cuando encontramos a alguien que nos da. Entonces, no podemos culpar a esa niña de 15 años por estar buscando afecto. ¿Mm? claro, sigue Entonces, siendo una menor de edad. Es un tema mm, que da para largo. Yo personalmente me quedaría horas hablando de esto, pero es hora de cerrar la conversación. Pero de todas maneras, ha sido súper interesante lo que tú cuentas. Bueno, paso a despedirme a toda la gente que nos ha estado viendo, al público. Muchas gracias por haber estado aquí en Soy TV y muchas gracias a ti, Alejandro. Eh, no, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme hablar de estos temas que para hoy día lo que pasa con los adolescentes, los niños, los jóvenes, es un tema súper relevante. sí, de todas maneras. Bueno, gracias a ustedes por haber estado aquí en Soy TV conmigo y con Alejandro y nos vemos en una próxima entrevista. Chao. Chao, chao, que estén bien.